¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Católicos Manía. Quien habla para ustedes, Nelson Enríquez. No olviden suscribirse a nuestro canal si te importan estos temas de formación cristiana, formación bíblica. ¿Te has preguntado un poco sobre la historia de salvación? ¿Cuál es exactamente el pueblo de Dios? ¿Qué misión cumplió el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios elige a los patriarcas? ¿Qué es exactamente la universalidad de la salvación? ¿Es algo que ocurre después o ya está en el plan de Dios? Vamos a ver. Si comenzamos por el Génesis, estamos en Génesis como el origen del género humano y el origen del pueblo de Dios también, nos damos cuenta de algo. Y es que al inicio no hay diferencia de naciones. Si yo le preguntara a ustedes qué nacionalidad tuvo Adán, es una pregunta sin respuesta. Es el primer hombre del mundo según este pensamiento bíblico, ¿no? Y hay que entrar un poco en la parte de Adán y Eva, ¿no? De todo lo que como símbolo bíblico, pero vamos a aceptar para este caso la textualidad de la historia de Adán y Eva. Nos está diciendo dos grandes verdades, y es que la vida humana depende de Dios, es creación de Dios, varón y hembra son imagen y semejanza de Dios nuestro Señor, y el género humano viene de un tronco común, lo que se llama en la antropología cristiana el Adán, o sea, el origen de la especie, ¿sí? Hacia Adán con M, ¿no? En este caso. Eso es lo primero. Entonces Adán no era chino, no era israelita, no era italiano, era simplemente el origen de las naciones. La humanidad, por supuesto, se va multiplicando, tuvieron hijos e hijas, dice el mismo Génesis, ¿verdad? Cuando llega Noé, llega el diluvio universal, la humanidad pues ya también es grande. Dios, hay lo que se llama en este interín los dos pactos, porque en la alianza hay 5 pactos con los que Dios va preparando el camino a la salvación, ¿verdad? Tenemos lo que son los 2 pactos universales y los 3 pactos nacionalistas. El primer pacto universal es el que Dios hace con Adán y Eva, cuando los crea, crecer, multiplicar, llenar la tierra, someterlas, dejar al hombre a su padre y a su madre, sino a su mujer y sernos de una sola cosa. Es el pacto justamente del origen de las naciones, el pacto de la vida, el pacto de la creación. Y viene la prohibición: mira, comerás de todo menos de ese árbol, la ciencia y del bien y del mal, porque si lo haces morirás. Un poco estos pactos están en la forma del vasallaje, ¿no? Cuando un rey vasallo le decía al pueblo: mira, esto es lo que tienes que cumplir, las consecuencias de no cumplirlas son estas, pero si la cumples el premio es este, ¿no? Un poco bajo ese estilo se dan estos pactos de Dios con el hombre. Luego viene Noé, ya sabemos qué pasa, el diluvio, se arrepiente esta humanidad que había llegado a un límite del pecado, bueno, todas estas cosas del diluvio también. Noé se salva con su esposa, con sus 3 hijos y sus nueras, y comienza a repoblar la tierra, comienza nuevamente la vida sobre la tierra, comienza una nueva generación de los hijos de Noé. Viene la división, lo que para el mundo antiguo eran los 3 continentes. De Sem viene el Asia, por eso los judíos y los árabes hablan de la raza semita, la descendencia de Sem, aquel que Noé bendijo, porque fue quien lo cubrió cuando Noé se había quedado dormido, ebrio por cultivar la vid sin saberlo. Can, de Can viene el África. Can lleva la maldición de Noé, porque es aquel que irrespetó la desnudez de su padre. Esto es muy profundo de estas cosas. Y Jafet, que es Europa. Eso era el mundo conocido para ese entonces, las 3 naciones, los tres continentes, los 3 hijos de Noé. Y comienza a ponerse la tierra. Todavía no existe el pueblo de Israel allí, ¿no? Y ahí se da un segundo pacto universal, y es cuando después del diluvio Dios manda el arco iris y promete no volver a destruir la humanidad con un diluvio, y pacta con Noé. Dice que bueno, de nuevo él el que va, es como un nuevo Adán prácticamente, ¿no? Ahí tenemos ese segundo pacto universal, y le da unas pautas propias
de conducta y salvación, llamémoslo en un momento, eso de los preceptos universales. Luego de esto, tiene lugar lo de la Torre de Babel. Según la palabra, es la forma como los pueblos se dividen y se confunden los lenguajes. Babel significa confusión, ¿verdad? Va a ser lo opuesto a lo que será Pentecostés. El hombre que llega a un extremo de orgullo, quiere gobernar la tierra a su manera, y se hace esta división, y entonces comienza pues esos enfrentamientos, empieza el origen de los idiomas para la Biblia. Y ya ahí de una vez entramos a Abraham. Abraham, el padre, nuestro padre de la fe. Abraham, el patriarca del pueblo elegido, del pueblo de Israel, el hombre llamado a empezar el camino de la salvación, la historia de la salvación. Pero Abraham era del pueblo judío, ¿no? Todavía no existía el pueblo hebreo, no existía el pueblo judío, evidentemente que no. Abraham no era. Abraham se puede decir que era un hombre piadoso, cumplidor de la ley. No, la ley no existía. No existía la ley. Incluso Abraham era hijo de un fabricante de ídolos. Sabemos si también adoraba sus ídolos o no, o Abraham, no sabemos cómo era exactamente su concepto de divinidad, eso es muy difícil saberlo. El Talmud trae una leyenda donde dice que Abraham joven entra al taller de su padre y de repente en un ataque de ira santa destruye todos los ídolos, dice que hay que adorar al verdadero Dios, que no son esos ídolos. Bueno, un poco es una leyenda piadosa. Lo cierto es que Abraham es un hombre justo ante Dios, pero es elegido simplemente por él, gratuitamente. No se puede decir que era un cumplidor de la ley, que era el devoto que iba al culto todos los sábados, porque todavía eso no existía. Entonces, esto nos hace ver que el llamado es por la gracia, no es por las virtudes de Abraham, no es por las acciones, no es por que tenga un testimonio de vida, no es nada de eso, es algo gratuito, no es por sus méritos propiamente, es una gratuidad de Dios que llama a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra, la casa de tu padre, ve a la tierra que yo te indicaré. Ahí empieza el llamado, estamos en Génesis 12, ¿no? Sal de tu tierra, que es la tierra de Canaán. Esto es lo que actualmente es Irak, o sea que en términos modernos, pues Abraham era iraquí. Y le dice: ve a la tierra que yo te indica, en Ur de Caldea, estaba Abraham, perdón, está en Ur de Caldea, que era en Mesopotamia, la actual Irak. Y le dice que vaya a la tierra de Canaán, que es la actual Israel, que es la tierra prometida. Y aquí viene la parte importante de esto, que es donde queremos llegar. Es de lo que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre te bendecirán todas las familias del mundo, todas las familias de la tierra. Ya que está la universalidad, la salvación, Abraham no va a salvar, a hacer foco de salvación para un pueblo específico, sino para el mundo entero. La misión de Abraham ya era una misión universal. En ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, pero para eso yo me voy a formar un pueblo. La misión de Abraham va a ser formar el pueblo de Dios, ¿verdad? Abraham, el primer patriarca. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob. A Jacob se le cambia el nombre por Israel, que significa fuerte con Dios, pues luchaste con Dios y hombre y saliste vencedor. Y luego vienen las 12 tribus de Israel, los 12 hijos y todo, bueno, todo ese contexto, ¿no? ¿Cuál va a ser la misión de este pueblo? Este pueblo va a ser un pueblo de una forma misionero. Este va a ser el pueblo que va a dar a conocer al Dios de Israel, a Dios. El pueblo que va a dar a conocer a Yahvé como el verdadero Dios, como el Dios que libera, como el Dios que creó el mundo, como el Dios que entra en la historia del hombre. Esa va a ser la misión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser un pueblo misionero que a través de su historia de fe, que a través de los acontecimientos de su historia, va a ver la mano de Dios y la va a dar a conocer al mundo. Estamos en un mundo que era politeísta, era un mundo que venía evolucionando de adorar directamente las fuerzas de la naturaleza en forma muy animista, va evolucionando al politeísmo, o sea, la creencia en varios dioses, pero Dios, a través de los mitos, por supuesto, pero Dios viene y se revela al hombre. Dios sale al encuentro del hombre, se hace el encontradizo, dicen algunos, y le habla a Abraham, y le manda algo concreto, y Abraham le cree a Dios.
Y aquí viene el primer pacto nacionalista, el pacto de Dios con Abraham: haré de ti un gran pueblo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, sal de tu tierra a la tierra que yo te daré. Entonces ese es el primer pacto de tipo nacionalista que hace Dios con Abraham, para que Abraham sea el padre de este nuevo pueblo, ¿okay? Y eso es importante, ¿no? Visualizarlo en ese inicio de la historia de la salvación. Este pueblo, que va a ser en principio un pueblo nómada, un pueblo un clan tribal, que bueno, sabemos por todas las vicisitudes. José vendido por sus hermanos, no puedo entrar en la historia, pero que termina esclavo en Egipto, que vendrá Moisés, que liberará a ese pueblo, que lo hará salir por el desierto, que por sus pecados dura 40 años en el desierto, bien, y que finalmente con Josué entra a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y tiene que expulsar de allí a todas estas tribus que vivían. Pasaba la tierra de Canaán, estaba allí lo que llamaban las ciudades-estados cananitas, que habían llegado a un gran lujo, a una gran evolución. Jericó es la primera gran ciudad fundada del mundo, también importante conocerlo. Eran ciudades amuralladas, ciudades muy fortificadas, ciudades muy avanzadas para su momento, pero que alrededor tenían un pueblo que estaban fuera de esas murallas, que vivían en la miseria, ¿verdad? Entonces, todo eso parte, sobre todo los pueblos pastoriles, los pueblos nómadas. De hecho, la historia de Caín y Abel relata un poco esto, ¿no? El enfrentamiento entre los pueblos agrícolas, que es el pueblo donde están los hebreos, los pueblos beduinos, representaban los pastores, representaban a Abel, los beduinos, los hebreos, son pueblos pastoriles totalmente, ¿no? Y los pueblos cananitas, que son los pueblos agrícolas, ¿verdad? Representados en Caín, pero que habían quitado a su hermano. Entonces, de alguna forma, Josué aglutina a estas tribus, ¿verdad?, que quieren hacer justicia, que quieren recuperar su territorio, que quieren acabar, digamos en términos modernos, un golpe de estado a estas ciudades cananitas, a estas ciudades-estados. Y viene pues la toma de la tierra prometida. Sabemos que viene pues la etapa de los jueces, Gedeón, Jefté, Sansón, ¿verdad? Todo lo que relata el libro de los jueces, hasta que llega Samuel. A Samuel le piden un rey, y ya el pueblo de Canaán es habitado, ahora se llama el pueblo de Israel, es habitado por los israelitas. Ahí hablamos solamente de israelitas, ¿okay? Y esto es un término muy importante, el término israelitas, descendientes propios, porque Jacob se llama Israel, y los israelitas por fin habitan la tierra prometida, la tierra que Dios juró dar a Abraham. Y se ve la acción: mira ese pueblo, mira el Dios de ese pueblo, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, que venció al faraón, que derrotó a sus dioses. Fíjense que si analizamos las 10 plagas de Egipto, en un día voy a hacer un video de eso, cada plaga hace referencia a un dios egipcio, o sea, es Dios contra los dioses, ¿no? De alguna forma allí. Ese Dios, mira cómo los encaminó por el desierto y cómo los hizo conquistar la tierra prometida, sacando todas las tribus que lo estorbaban. Ese es el verdadero Dios. Es como Dios se revela al hombre, un Dios que entra a la historia. Y bueno, Samuel complace y nombra al primer rey, que es Saúl. Sabemos pues, con Saúl empieza la monarquía. Israel quiere ser un pueblo igual que los demás pueblos, que tienen sus propios reyes. Pero Saúl ya sabemos que de alguna forma le da la espalda a Dios, que desobedece a Dios, y que Dios hace una lección todavía importante y principal, que es David. Ya este es un pueblo que tiene una alianza, porque Moisés no solamente que sacó al pueblo y lo condujo por el desierto, sino que hizo una alianza con él. Aquí tenemos lo que llamaríamos el segundo pacto nacionalista, cuando Moisés baja con las tablas de la ley y dice: estos son los mandamientos del Señor, este es el camino de la vida, este es el camino de la muerte, obedezcan a Dios, tendrán vida eterna. Si lo desobedecen, vendrán las consecuencias. El pueblo se compromete a obedecer a Dios, aunque sin embargo no siempre va a ser fiel a este pacto. El mismo desierto lo vamos a ver, y con mayor razón cuando entra al pueblo. En la misma historia de los jueces se ve que muchas veces tienen la tentación de irse a servir a los otros dioses, de ir a servir a Baal, de ir a servir a Cera, que eran un poco los dioses cananitas, pero que siempre hay un resto que vuelve a Dios, siempre hay un juez que les recuerda la acción de Dios por el pueblo. Samuel, de hecho, va a reorientar el culto puro a Yahvé. Llega el rey, llega Saúl desobedece a Dios. Ya había entonces dos pactos nacionalistas: el pacto con Abraham, el pacto con
con Moisés y viene David. David es ese rey elegido, ese rey importante, ese rey que va a ser, David va a poner el resto, porque David de hecho comienza en Hebrón, la ciudad donde gobernaba Saúl, y allí va, después de la muerte de Saúl, va a gobernar allí 7 años, pero le toca luchar contra todas las tribus, contra los filisteos. Recuerden que Goliat era filisteo, contra los jebuseos, porque todas esas tribus que fueron expulsadas seguían guerreando, ¿verdad?, para recuperar su territorio, hasta que David llega y conquista la ciudad de los jebuseos, que es Jerusalén, y funda la capital del pueblo de Israel en Jerusalén, y unifica, ahí sí dura ya 40 años gobernando, ¿verdad?, en nombre con la unificación ya del pueblo y de las tribus. Y es cuando Dios le hace una promesa a David a través del profeta Natán: pondré un hijo, sangre de tu sangre, que gobernará en tu trono para siempre. Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo, ¿verdad? Es una profecía que en forma directa se va a cumplir en Salomón, que será el constructor del templo, pero que proyecta más, proyecta un rey Mesías que gobernará eternamente y que llevará el reino de la casa de David por todos los siglos, ¿verdad? Ese sería el tercer y último pacto nacionalista, el pacto de Dios con la casa de David. De David vendría el rey Mesías. David, defectos y virtudes, pero siempre estuvo pues del lado de Dios, el hombre sobre el corazón de Dios, pese a sus pecados. Muere David, llega su hijo Salomón. Salomón gobierna en paz, no le toca estar en guerra como su padre David. Salomón construye el templo que David no pudo construir, pues sus manos estaban llenas de sangre, como lo había dicho el profeta Natán. Pero Salomón al final no termina siendo totalmente fiel a Dios. O sea, las muchas mujeres que tuvo desviaron su corazón y fue benevolente con la idolatría, o sea, con ir detrás de otros dioses. Sin embargo, Señor no divide allí el reino, la atención a David su padre, y Salomón muere en relativa paz hasta que llega su hijo Roboam. Aquí empieza parte de la historia fuerte, política y religiosa del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Hoy hablamos de israelita. Y es interesante, ¿no?, porque viene la división de los reinos, con Roboam, el hijo de Salomón. Finalmente él se queda con 10 tribus y aparece la figura de él se queda con 2 tribus. Aparece la figura de Jeroboam, que le quita 10 tribus a Roboam. Roboam se va a quedar solamente con lo que va a ser la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, siendo la capital Jerusalén, ¿no? Aquí así hablamos ya de la tribu de Judá, que era la casa de David, es decir, el reino de David, que a pesar de lo que había pasado, pues tiene que subsistir para siempre y se va a mantener allí con esas 2 tribus, el reino de Judá. Y por otro lado se va a formar el reino de Israel, con las 10 tribus restantes, van a estar gobernadas por Jeroboam en este caso, y van a establecer su capital en Samaria. O sea, allí Samaria tiene se separa, ¿verdad?, de sus hermanos, y se establece otra capital. Ahí empieza la división también religiosa, porque se hace un templo allí en Garicí. Entonces, ya, porque al principio los reyes de Israel, bueno, gobernaban allí y iban a rendir culto a Jerusalén. Después se empezaron a dar cuenta, no vieron, mira, si van para allá, es como dar políticamente a hacer ver que Jerusalén es superior, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer un templo acá? Y ahí se da pues entonces la separación no solamente política, sino también religiosa. Y esto es importante, ¿no? Bueno, van a venir toda la sucesión de reyes. Podemos verificar Primera de Reyes 1 y Segunda de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, tanto los reyes de Israel como los reyes de Judá, reyes unos buenos y seguidores de Dios, otros efectivamente no. Siempre los reyes de Judá se mantuvieron más fieles a Dios que el reino de Israel. Allí pues el reino de Israel cayó más rápido en la idolatría, ya de por sí, por haber salido del sacerdocio instituido por Moisés, de haber hecho el culto a su manera, por haber venido la idolatría, ser fungido por los dioses cananitas. Recordemos todo el ciclo de Elías y Eliseo luchando contra los profetas de Baal. Bueno, todo esto que se va dando, se va desarrollando en el pueblo, esta división. Hablamos de los israelitas, empezamos a hablar de los israelitas y empezamos a hablar de los judíos. Judíos está la tribu de Judá. Aquí es la división del pueblo. Pero el pueblo de Israel cae
por manos de los asirios. Y los asirios deportan y logran que este reino de Israel se acabe y que este reino de Israel se despliegue por los distintos lugares de la tierra. Y esto que es un problema que es también un producto de las malas decisiones políticas de los reyes de Israel, pero también sobre todo y muy especial de la idolatría y de haberle dado la espalda a Dios, va a servir de alguna forma para que este pueblo comience a irse por las naciones y que la gente comience a conocer al Dios de Israel. Muchas historias de la Biblia, Esther, Tobías, Judith, se dan en este contexto de esas porciones del pueblo, esos judíos de la diáspora que están por allí en el mundo, y cómo Dios sigue obrando y cómo se van dando cuenta pues que Dios también es Dios de las otras naciones, pero que obra en forma muy especial por medio de ese pueblo. Sin embargo, el reino de Judá, con capital en Jerusalén, subsiste un tiempo más que el reino de Israel, tampoco no mucho, hasta que finalmente también el reino de Judá cae y es deportado a Babilonia por Nabucodonosor, la deportación a Babilonia. El libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, es testigo un poco de toda esta deportación a Babilonia, que es producto del pecado. Ya los profetas lo habían anunciado, ¿no? Aquí empiezan a tener, cuando entra la historia de los reyes fuertes, tiene lugar la historia de los profetas. Los profetas son aquellos que hablan en nombre de Dios, que denuncian y que buscan la justicia social, que buscan que el rey siga los caminos de Dios, que el pueblo obedezca a Dios y que el culto es un culto sincero. No es nada más que voy y rindo mi culto, sino que tengo que tener una vida adecuada a Dios. Esto es muy importante. Y bueno, el pueblo aquí se divide y se dispersa, ¿no? Ya es el pueblo, aquí el pueblo judío vive el exilio. El pueblo de Israel solamente queda un resto, el pequeño resto, el resto de Israel, un resto pobre. Dejaron allí pues aquellos que estaban ya enfermos, ancianos, imposibilitados, casas derruidas, un templo destruido, una tierra en ruinas que no producía, o sea, dejaron allí y ese fue el resto que quedó en la tierra. Y esto es importante, ¿no? El profeta Ezequiel, de hecho, hace una profecía muy interesante en el capítulo 37, que es uno de los capítulos más impactantes del profeta Ezequiel, porque la primera parte del versículo 1 al 14 habla de los huesos secos. Ese pueblo muerto que es vivificado por Dios. Pero luego, a partir del versículo 15, habla de las dos varas. Y el Señor le dice: hijo de hombre, agarra una vara y escribe en ella Judá. Luego agarra otra vara y escribe en ella José. Esto es muy importante porque el José, es decir, la capital del pueblo de Israel, así como la capital del reino de Judá en Jerusalén, es tribu de Judá, donde nació David. La capital del reino de Israel está en la tribu de Efraín. ¿Sí? Efraín. Porque la tribu de José se dividió en dos, tribu de Efraín y Manasés, que fueron los dos hijos de José. Entonces por eso dice, por la José, junta la una con la otra, de modo que forme una sola vara y queden unidas en su mano. Cuando la gente de su pueblo te diga, explícanos lo que quieres decir, respóndele, esto dice el Señor: voy a tomar la vara de José y a juntarla con la vara de Judá, de modo que forme una sola vara y queden unidas en mi mano. Esto dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas de las naciones donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverá a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y apostasía, los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, evidentemente, ya que hay una profecía muy importante, estas dos varas que se unen disolublemente, ¿qué símbolos forman las dos varas? Judá y José, la cruz. Y aquí está el rey que reinará en ellas, que será un solo pueblo. Esta es una de las profecías más impactantes de la misión del Mesías. Bueno, el exilio termina, ¿verdad?, cuando cae el reino de Babilonia. El rey Ciro, rey de Persia, ¿verdad?, va a permitir que el pueblo vuelva a su tierra,
y va a, no solamente eso, sino que va a financiar, les va a dar dinero para que reconstruyan el templo y reconstruyan el pueblo en sí mismo, ¿verdad? Eso va a ser la misión de Ciro. Ciro es presentado como un rey mesías, pese a que ni siquiera conocía al verdadero Dios, pese a que no adoraba al Dios de Israel, pese a que era un Dios pagano, pero va a ser instrumento de liberación. Esto ya da un perfil diferente. Aquí como el ungido de Yahvé es un rey que ni siquiera conoce la ley, que ni siquiera es del pueblo hebreo, pero ha sido un instrumento de salvación. Es un ungido, es un la palabra ungido en griego es Cristo, es un ungido, es un mesías, es un liberador. ¿Qué da esto? En realidad Ciro tuvo una política de inclusión religiosa, no solamente con el pueblo de Israel, sino con todas las naciones que Mesopotamia había gobernado. Y había permitido, pues, digamos, esa libertad de culto y había logrado, ayudado a que construyeran sus sitios de culto y todas estas cosas, una tolerancia religiosa, simplemente conteniendo con esas naciones que gobernaban un convenio de tipo militar y por supuesto de intereses económicos. Luego viene Darío, el sobrino de Ciro, y sigue la política. Aquí entra la historia que vemos en los libros de Esdras y Nehemías, que van a ser los reformadores del pueblo. Esdras el levita, Nehemías el sacerdote, que van a reconstruir el pueblo, ¿verdad? Ese resto de Israel y los que regresaron. Algunos decidieron quedarse en la tierra donde habían ido, hicieron su vida. Es lo que se va a mantener, lo que son los judíos de la diáspora. Pero este pueblo regresa a la tierra prometida y reconstruye. Ahí empieza la cosa de para allá va. No le podemos dar prioridad a reconstruir las casas, a reconstruir otras cosas, sino primero la casa de Dios, y donde se da la reconstrucción del segundo templo. Ese templo de Salomón había sido destruido y ahora viene la reconstrucción de lo que llamamos el segundo templo, con Esdras y Nehemías, y esa recomposición donde va a tener lugar en la lectura solemne del libro de la ley, que es encontrado, es decir, del Deuteronomio, y van a restaurar el culto, y donde prácticamente el gobierno de la nación la va a hacer el sumo sacerdote. Estamos ante un gobierno teocrático, donde el sumo sacerdote también ejerce prácticamente la función gobernante, y se empieza a ver un respeto más por la ley y se empiezan a formar los grupos en el momento que se crean las sinagogas, ¿verdad? Como lugares de culto en cada pueblo para el sábado hacer la oración, para leer la ley, y solamente el templo para lo que son los holocaustos y sacrificios y las fiestas. Esas fiestas ya no vamos a celebrarla en casa, sino que la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos se van a ir a celebrar en el templo, ¿no? Y todo ese pasaje, ese momento va a ser vivido justamente en este tiempo. Aquí ya empezamos a hablar de los judíos. El término de aquí es judío. Los judíos van a representar a esos que llegaron en el nuevo pueblo y van a tener una connotación no solamente como nación, sino como religión. Va a ser la organización, se le va a dar forma definitiva al canon hebreo. Es el momento que ha tenido lugar la traducción de los 70. La Biblia se ha traducido al griego, se han añadido otros escritos, otros libros en griego, ¿verdad? Algunos son aceptados, otros no son aceptados. Esa es la parte del canon que no vale ahorita el término. Pero es esa parte. Sin embargo, hay lo que llamamos un silencio profético. No hay profetas. Pero siguen las promesas. La promesa en un rey Mesías que reinará en la casa de David, ¿verdad? Comienza a florecer la literatura de tipo apocalíptica, ¿no? En estos años justamente de silencio profético. Y viene la invasión de los macabeos, porque es el momento que el imperio macedónico, ya estamos de unos 300 años antes de Cristo, el imperio macedónico ha tomado todo el mundo conocido a través del rey Alejandro Magno. Donde el rey Alejandro Magno muere, su reino es dividido, y la parte de los seleucidas, a través del rey Antíoco IV Epifanes, llega al pueblo de Israel y conquista la tierra para ellos, profana el templo, lo convierte en un gimnasio en honor a Zeus, al Zeus olímpico, y muchos judíos
pues empieza a confraternizar, a agarrar las costumbres del mundo griego, a ir al teatro, a ir al gimnasio, a comer la carne sacrificada a los ídolos, pero hay un resto que no va a ir a esto, que se va a rebelar, que incluso se va a ir a las montañas para mantener fidelidad, y ahí surge los hermanos macabeos como los que van a liberar al pueblo, van a prender la lucha armada, viene la guerra y terminan pues liberando al pueblo de esa invasión macedónica. Pero no solamente a nivel militar, sino también en la parte religiosa. Y ahí ya pues queda eso es entre los macabeos, esa fusión rey sacerdote, se forman los grupos del judaísmo que van a conocer en tiempo de Jesús, porque no es judaísmo, no va a ser un grupo homogéneo de creencias, sino que están los saduceos, que es lo que son por lo general el sumo sacerdote, los sacerdotes del templo, que no creen en ángeles, que no creen en aparición, no creen en vida eterna, solamente creen en el ritual, en un fin universal, y creen pues en ese Dios y en ese cumplimiento de la ley, del rito. De alguna manera tienden a tener algún contacto con los pueblos que gobiernan al pueblo de Israel, pero manteniendo siempre la pureza del rito. Por otro lado tenemos los fariseos, que son los que van a ser los estudiosos de la ley, los que van a hacer cumplir la ley, los que están convencidos que el pueblo tiene que cumplir la ley en su exactitud y que el Mesías se va a venir más rápido si cumplimos la ley, que no quieren nada con aquellos que los oprimen, y que van a ser pues esos fanáticos, esos intelectuales del cumplimiento de la ley de Moisés. Tenemos los esenios, que son mencionados en la Biblia, que es un grupo que se va al desierto, que vive en forma de monasterio. Y tenemos los celotes, que es la fuerza armada, que se va a juntar porque son los que quieren la llegada del rey Mesías y que quieren ir contra el opresor. Ya estamos en términos romanos. Ya en el año 66 a.C. aproximadamente, es un poquito aproximado con los años, ya ha tenido lugar la conquista romana en el pueblo de Israel, como en el resto del mundo conocido. Pompeyo es parte del triunvirato Marco Antonio, Pompeyo y Craso, el primer triunvirato, son los que conquistan el pueblo de Israel. Y bueno, con todas esas vicisitudes, ya para el momento que nace Jesús, el emperador es Octavio, llamado César Augusto, el primer gran emperador de Roma, sin triunvirato, sino él como emperador absoluto, el César Augusto, y en esa paz, está en un universo en paz, la paz romana, es decir, no hay conflicto, todo el mundo está controlado, tienen miedo, están allí es que nace finalmente Jesús. Y aquí viene lo importante. Jesús, ¿dónde nace? Jesús nace en Belén, de Judá, en la ciudad de David. El Evangelio de Lucas es muy claro en esto. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Eso le dice el ángel Gabriel a María, Lucas 1, el 26 al 38. Y cuando los ángeles anuncian a los pastores, sabemos que, bueno, José y María están en Nazaret, pero va a Belén. Nazaret es estar alejado de todo lo político, de la gran ciudad, de todo lo que allí se hace. Pero tienen que ir a Belén. Belén es volver al origen. El origen del reino, esa Belén que es la sencillez, esa Belén que es el David pastor. Por eso el Mesías tiene que nacer allí, en los orígenes, en la ciudad de David. Y es lo que, por eso los ángeles van donde los pastores, unos pastores, como David también fue pastor, y le dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías del Señor. Es el anuncio que los ángeles le dan a los pastores, y estos van pues al pesebre a conocer al niño Dios. Se cumple aquí las profecías, ¿verdad? Y el Mesías nace de la casa de David. José era descendiente de David. Jesús obtiene los derechos davídicos por la adopción de José. Esto es muy importante, ¿no? Obtiene los derechos davídicos por la adopción de José. Pero Jesús no se crea en Judea, ya sabemos que va a Egipto, 2 años que regresa, y que cuando José llega, para ese momento, pueblo ya sí se tenía otra división, ¿verdad? Estaba la Galilea, que era la Galilea de los gentiles, ¿verdad? Lo que antes había sido el reino de Israel, por así decirlo,
era ahora el territorio de la Galilea, y le llamaban la Galilea de los gentiles, como una manera despectiva, porque si bien habían, por supuesto, israelitas y parte de ese resto del pueblo que vivió allí, también había mucho extranjero, y eran puertos comerciales. En la ciudad de Cafarnaúm, donde vivía Pedro, en donde había pues el mar de Galilea, por ahí entraba todo lo que era el comercio exterior, la industria pesquera, y había mucha influencia. La ciudad de Magdala, la ciudad de Magdalena, era una ciudad donde había una fábrica de perfumes, donde había la industria de que industrializaba el pescado, donde habían teatros, o sea, y Jesús nace allí en esa área de los gentiles, donde justamente allí se va a desarrollar el ministerio público, pero a la vez la parte más agrícola del pueblo, más campesina. Por eso ahora hablaban mucho siempre en estado tónica, ¿no? Pescadores y agrícolas. El pueblo más humilde, aquellos que muchas veces no llegaban al templo de Jerusalén durante las fiestas, otros sí eran como los rechazados. El pueblo de Nazaret, de hecho, un pueblo ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento, allí se cría Jesús. Y Jesús va a predicar allí, era justamente, muy importante. ¿Dónde empieza el ministerio público de Jesús? Cuando es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. ¿Y qué había pasado en el Jordán? El Jordán es justamente donde el pueblo entra a la tierra prometida con Josué. Cuando Josué llega a la tierra prometida, entra por el Jordán, que se abre un poco como se abre el Mar Rojo. Entonces, donde comienza la historia del pueblo, allí comienza la historia de Jesús. Y lo vemos en los evangelios, la tierra de Zabulón y Neftalí, la entrada, ¿no? Vamos a ver un poco aquí el evangelio de Mateo, lo que nos dice, ¿no? Después de que Jesús va al desierto y vence al demonio, nos dice aquí el versículo 12. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retira a Galilea, sale de Nazaret y se establece en Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tiniebla vio una luz intensa. A los que habitaban en sombra de muerte les amaneció la luz. Entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Ya está la universalidad, porque Jesús está predicando no solamente a coterráneos, sino a los paganos que iban, venían, llegaban. Por eso que se da que le va a hacer milagros al hijo, al siervo del centurión, al hijo de la mujer cananea, o sea, porque está en esa frontera. Pero sin embargo, él mismo va a decir, en varios momentos: he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo dice. ¿Y cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Pues este pueblo que se había quedado por allí. Su misión era unificar. ¿Ok? Y esto es muy importante y muy simbólico el relato. Y cuando manda a los discípulos de 2 en 2, tanto a los 12 como a los 72 discípulos, va a decirles: y solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Porque él quiere, la misión del Mesías es justamente estar allí en ese territorio, en lo que era la tribu de Efraín, ¿verdad? Para compensar. Había entonces la Galilea, pero estaba el territorio de Samaria, que es donde antiguamente había estado la capital del reino de Israel, que es donde permanecía el templo de Garizim. Recordemos el encuentro con la samaritana en Juan 4. No es en este monte ni en el otro, sino en espíritu y verdad. Los que adoran al Padre lo adorarán en espíritu y en verdad. Y entra el pueblo de samaritanos, siendo que los samaritanos y los judíos no se trataban. Judíos trataban a los samaritanos de perro. Si un judío entraba a Samaria, lo corrían a piedras del sitio. El mismo Jesús una vez no lo dejaban entrar, dice los sinópticos. Sin embargo, Jesús logra esto, ¿no? En ese viaje. Y el pueblo de Judea, que era Jerusalén, era la capital, donde estaba sentado el poder político. Allí estaba el procurador romano, Pilato, que representaba a la autoridad romana, la ley romana. Allí estaba el sumo sacerdote, que vivía en el templo, que era Caifás, en el caso donde Jesús fue ya en la vida pública. Allí está el asentamiento de los poderes y está el templo. En una ciudad más rica, o sea, más comercial, más ganadera, ¿verdad? Tiene una serie de características, y donde se supone que todos tienen que ir allá a rendirle culto. Si no rinden culto, son renegados, porque es el sitio, sobre todo las 3 grandes fiestas que ya mencionaba hace rato, ¿no? Pascua, Pentecostés y Fiesta de las Chozas. Y Jesús poco predica ya, sino que se queda en la Galilea de los gentiles, pero hace el viaje
de Galilea a Judea. Y cuando Jesús va de Galilea a Judea, es una cosa que es más allá de que tiene que ir porque tiene que morir en Jerusalén, más allá de que va porque comparte las fiestas. De hecho, en el Evangelio de Juan se ve que tuvo la fiesta de la choza, se ve que estuvo en 3 Pascuas, por lo cual se sabe que fueron 3 años de ministerio público, sino que tiene un sentido más allá. Es que va, y no se va solo, va con todo. Por eso siempre se hablan los que lo siguieron desde Galilea. Los apóstoles que empezaron a seguir en Galilea, los siguen para allá, desde Galilea hasta Judea. Magdalena, el resto de mujeres lo siguen desde Galilea hasta allá. Todos los que lo ven desde Galilea. Ser apóstol tenía una de las condiciones, era que tenía que venir siguiéndolo desde Galilea hasta Judea, porque es como que el pueblo vuelve a su origen, es que vuelve a encontrarse con sus hermanos. Cuando Jesús entra el domingo de Ramos, es aclamado como rey. Es aclamado como rey por la gente que cae, que viene con él. Los de Judea poco lo conocían. De hecho, alguien pregunta, ¿y quién es ese al que aclaman? Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. ¿Okay? Entonces no es de extrañar, siempre decimos, pero mira, Domingo de Ramos lo aclama y 5 días más tarde lo manda a crucificar. Es que son 2 pueblos distintos, son 2 públicos distintos. Pero allí viene eso, ¿no? Entonces él entra como rey, es aclamado como rey y trae ese pueblo, es el encuentro, es la unificación. ¿Qué va a decir Jesús? Sobre todo el Evangelio de Juan lo dice, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Atraeré a todos hacia mí, y se lo dice a Nicodemo, capítulo 3 de Juan, en aquella conversación secreta que tiene, así como fue en el desierto, fue alzada la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todos vengan a él. Entonces Jesús, justamente quien se va a poner en esas 2 varas unidas que hacen la cruz, que ya profetizó Ezequiel, y es el rey que se levanta y que se muestra a todas las naciones, que unifica el pueblo en un solo pueblo y que es levantado en alto para que vengan todas las naciones, para que todos lo contemplen. Ya los profetas hablaban de que el que sería levantado y sería visualizado por todas las naciones. Ahí está entonces el poder del Mesías. Cuando Jesús es crucificado, de hecho, en forma, aunque es una forma de burla, pero hay una profecía dentro de la burla, Pilato manda a escribir, este es el rey de los judíos. Ese que está allí en lo alto, en un patíbulo, en una cruz, es el rey de los judíos. Y como lo dice en hebreo, latín y griego, allá en la universalidad. Hebreo, el lenguaje original de los judíos, aunque ya se habla en arameo, el hebreo que debe haber apuro para la oración. El griego, que era el idioma internacional, el idioma universal, probablemente en el idioma que hablaron Jesús y Pilato. Y el latín, que era el imperio romano, presentado así ante todas las naciones Jesús. Cuando Jesús resucita, dice que cambia la cosa. Ya ha logrado, ya no solamente va a decir que el pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que va a decir Jesús ya resucitado. Mateo 28. Vayan de todos los pueblos, discípulos míos, bautizando en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan a todas las naciones, ya no solamente el pueblo, sino ahora sí a todas las naciones. Hechos 1, ante la sección lo dice, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Ya se ha dado aquí, el problema es un arco. Lo dijo Abraham, haré de ti un pueblo y en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Se forma el pueblo agarra la tierra, el pueblo se va a conocer, pero el pueblo se dispersa, ¿verdad? ¿Cuántos personajes no se convirtieron, no supieron del verdadero Dios gracias al pueblo de Israel? Recordemos a Naamán, el sirio, con Eliseo. Recordemos a la vida de Sarepta con Elías. Recordemos a los ninivitas con Jonás. Recordemos a la reina de Saba con Salomón. Y todos esos personajes son citados por Jesús, porque es que Jesús está diciendo, pues mira, es que la misión fue justamente fue una misión misionera. No lo entendieron, no eran exclusivos, es para ellos, porque es un llamado de gracia, fueron instrumentos. Y yo vengo a completar, por eso es que Jesús es el centro y culmen de la historia de la salvación. Y finalmente, pues Jesús muere, resucita y nos manda, ahora sí, ahora vayan a todas las naciones. Y es por eso que cuando entramos a los hechos de los apóstoles, justamente el Pentecostés es lo contrario a Babel. En Babel se confundieron las lenguas, en Pentecostés se diversificaron. ¿Y qué nos dice? Hechos 2, ese relato, que no es, ojo, esto que habla aquí no es exactamente el don de lenguas, como entendemos el don de lenguas. Ese don de lenguas que orar en forma ininteligible
Eso lo dice San Pablo y lo comenta Pablo en 1 Corintios 12, que significa que el Espíritu ora en nosotros con palabras inenarrables, porque sabe lo que conviene pedir. Pero eso no es lo que sucede en Pentecostés, pues es algo mucho más maravilloso que esto, y es la universalidad del mensaje de salvación. Porque cuando viene el Espíritu Santo sobre lenguas de fuego, ya el signo es profético en sí mismo, dice, recién entonces Joel había profetizado que el Espíritu se derramaría sobre toda carne, ¿no? No dice sobre el pueblo israelita, sino sobre toda carne. Ya Joel estaba pensando en la universalidad también. Recibían entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablar en su propio idioma. Y comentaban, ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno lo mismo habla en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, y todos oímos hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Aquí se da ya la universalidad, porque el mensaje de Cristo se va a dar, se va a expandir a todas las naciones, y los apóstoles van a cumplir eso. O vendrá pues entonces la experiencia que tendrá Pedro cuando es mandado a la casa de Cornelio, que es un centurión pagano, y estando allí baja el Espíritu Santo, aún antes de recibir el bautismo, él se da cuenta que les ha dado el mismo Espíritu que a ellos, y los bautiza. Entonces pues tiene que explicar por qué entró a casa de pagano, porque el Señor le dijo, mira, mate y come. No, pues yo no como nada impuro, no seas más impuro que Dios ha hecho puro, estamos en Hechos 10. Y después vendrá Pablo, que es con razón llamado el apóstol de los gentiles. Sabemos la conversión de Saulo, era perseguidor, comienza a seguir a Cristo, pero sobre todo va a predicar al mundo conocido, y se dan cuenta de que Pablo se da cuenta de lo que ha hecho el Señor y cómo los gentiles están siendo llamados a la salvación, y a través de sus viajes, y que por fin se discute y se dan cuenta en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, cómo el Señor ha venido para todas las naciones y cómo la salvación no está en circuncidarse, no está en la ley de Moisés, sino está en recibir el bautismo, en recibir la gracia de Cristo, en recibir la salvación por Cristo, que es el que salva, por la gracia. Eso es lo que realmente es la historia de salvación, lo que es la universalidad, es el papel del pueblo hebreo. Cuando hablamos del pueblo de Dios, somos todos los creyentes en Cristo. Por eso que Jesús dice, ¿quién es mi padre, mi hermano y mi madre? Sino que cumple la voluntad de Dios, porque Jesús no viene a buscar lazos humanos, sanguíneos, ¿verdad? No es que la tribu tal, el hijo de tal, el hijo de tal, el hijo de tal, sino que es todos los creyentes en una sola carne. Por eso María es dichosa, porque ha creído. No solamente porque es la madre humana, sino porque ha creído, es la primera creyente. Entonces, eso es un poco lo que llamaríamos la economía de la salvación, ¿no? El proyecto de la historia de la salvación y cómo se va dando el papel de la universalidad, la elección propia del pueblo, para llegar directamente a la universalidad. Hasta una próxima entrega.